Filmora Pro te ofrece una edición avanzada, efectos y gráficos en movimiento sin complicaciones. Hola, ¿qué tal estás? En este tutorial aprenderemos algunos conceptos básicos de composición, diferentes modos de fusión, transformaciones y herramientas de alineación. En Filmora Pro hay dos paneles para diferentes tipos de transformaciones, el panel de controles y el panel de diseño. El panel de controles muestra todas las propiedades relacionadas con un clip seleccionado y puede permitirnos cambiarlas. En las propiedades del clip tenemos dos opciones. La primera opción es mezclar y aquí podemos elegir diferentes modos. Un modo de fusión en una capa afectará la forma en que sus píxeles se mezclarán con los píxeles en la capa de abajo para crear efectos completamente diferentes. Estos modos se utilizan en la mayoría de las aplicaciones de edición de fotos y gráficos para aplicar diferentes efectos. En el video, cuando un objeto se mueve más rápido que la velocidad de obturación de la cámara, esto puede resultar en bordes borrosos, como la mano de este bailarín. Filmora Pro puede simular este efecto en capas animadas en movimiento si activamos esta función. Luego tenemos las opciones de transformación. Operando con valores numéricos, Filmora Pro, como la mayoría de los programas de edición, funciona en un marco basado en ejes. El eje X es el eje horizontal y el eje Y es el vertical. El origen, que es 0, X y 0, Y, está en el medio del cuadro. Esto significa que tendremos valores X positivos en el lado derecho y valores X negativos a la izquierda. Y positivos en la parte superior e Y negativos en la parte inferior. El punto de anclaje es el punto en el que la capa se transforma, por lo que todas las transformaciones dependerán de su posición. Por defecto, esto coincide con el centro de la capa, pero podemos cambiar su posición alterando estos dos valores. El primero será el valor X, en el segundo será el valor Y. Veremos que el punto de anclaje permanecerá en su lugar en el fotograma mientras se mueve el contenido de la capa. La siguiente opción cambiará la posición de la capa y su valor dependerá de la posición del punto de anclaje. Como siempre, el primer valor es X y el segundo es Y. Estos se expresan en píxeles. También podemos cambiar la posición arrastrando el objeto del visor o arrastrando desde la flecha roja para moverse solo en su eje X, y lo mismo pasa con la flecha verde en el eje Y. Notarás un círculo a la izquierda de esta opción. Si hacemos clic en él, se creará un cuadro clave. Esto significa que cada atributo que tiene este círculo puede ser animado. Luego tenemos la escala, así que aquí podemos cambiar el tamaño de las capas alrededor del punto de anclaje. Se expresa en porcentaje del tamaño original. Por defecto, la relación de aspecto está bloqueada, por lo que podemos desbloquearla haciendo clic en el icono de esta cadena. Podemos cambiar libremente la escala agarrando cualquiera de los cuadrados blancos en las esquinas de la selección, y si presionamos Shift, la transformación bloqueará la relación de aspecto. La rotación se expresa en grados y girará alrededor del punto de anclaje. El valor X es la cantidad de vueltas completas. Esto solo es útil si animamos la rotación. Tenemos esta herramienta disponible para transformar visualmente la rotación y también podemos hacerlo en el visor haciendo clic y arrastrando desde este cuadrado azul. La opacidad es la transparencia general del objeto. Un 100% será completamente opaco y un 0% seremos completamente transparentes. Debajo de esta lista aparecerán los efectos que apliquemos a la capa, pero por ahora vamos al panel de diseño. Todos los atributos en este panel se pueden aplicar a más de una capa al mismo tiempo si se seleccionan. Primero, aquí tendremos 4 opciones. La opción espejo invertirá el contenido de la capa vertical u horizontalmente. Las dos flechas circulares rotarán la capa 90 grados, ya sea en sentido horario o antihorario. A continuación, tenemos el selector de posición de punto de anclaje. Está por defecto en el centro de la capa, pero podemos cambiarlo a las esquinas o a los lados. Este punto de anclaje no afectará las transformaciones en el panel de controles, sino las opciones de posición y escala a la derecha. Esto es especialmente útil para transformar varias capas a la vez.
Y finalmente tenemos la alineación. A la izquierda tenemos las herramientas de alineación horizontal y a la derecha las verticales. Si nos alineamos horizontalmente con el centro, nuestra capa se centrará en el origen del eje X. Estas transformaciones dependerán del contenido de la capa y no del punto de anclaje. Si nos alineamos a los lados, nuestro objeto se moverá lo más lejos posible a uno de los lados sin salirse del fotograma. La herramienta de alineación vertical hará lo mismo en el eje Y: centrar, alinear con la parte superior y alinear con la parte inferior. Si seleccionamos más de una capa, podemos cambiar la alineación de la línea de tiempo a la selección. Esto alineará los objetos de acuerdo con otro objeto seleccionado. Por ejemplo, si nos alineamos a la derecha, el objeto que está más lejos de este lado permanecerá en su lugar y todos los demás objetos se alinearán a su borde. Y si nos centramos en la selección, esto centrará todos los objetos entre los dos bordes más alejados. Si seleccionamos 3 o más capas, las opciones de distribución de objetos estarán disponibles. Estas opciones son útiles si queremos espaciar uniformemente varios objetos. Podemos distribuirlos vertical y horizontalmente. Esas son las herramientas para componer nuestras capas. Muy bien, y esto es todo por hoy. Para obtener más información sobre Filmora Pro, asegúrate de consultar nuestros tutoriales. No hay límite para crear con Filmora Pro.